Ahí estamos, chicos, adelante. Bueno, habla Eli. Nosotros vamos a hablar de la región Pampa-Patagonia. Voy a decir algunos rasgos generales y después sigue mi compañera. La extensión geográfica fue desde la cordillera hasta el Río de la Plata y el Océano Atlántico y desde San Luis hasta Magallanes. Eran en general pueblos nómadas que vivían de la caza, la pesca y la recolección. Tenían una tecnología poco desarrollada, se trataba de familias monárquicas y poligámicas, por lo general, había algunas monogámicas, pero por lo general eran poligámicas. Vivían en toldos que eran desarmables, esto se debía justamente a que eran nómades, y usaban generalmente arco, flecha y arpones. Tiene que seguir ahí con los que eran 10. Sí, adelante. Hola, profe, bueno, soy Nara. Bueno, yo voy a hablar de los querandíes. Bueno, según el texto de Res González, las primeras investigaciones arqueológicas en La Pampa, Rex las describió como la cultura de Tandil. Su expansión geográfica abarcaba desde la costa atlántica de la provincia de Buenos Aires y las cuencas del río Salado, Atuel y Colorado. A esta cultura de Tandil le siguieron otras dos, que fueron la... ¿Me escucha? Sí, adelante. Bueno, una que se encontraba en la región central de la Pampa bonaerense y que fue la más antigua, llamada Blanca Grande. Y otra que fue la más reciente, la encontrada más reciente, que fue la región de Bolívar. Bueno, en esta última, en la región de Bolívar, es cuando encontramos que empezaron con el uso de la cerámica. El área de dispersión geográfica de esta última región que hablé de Bolívar, bueno, es similar a la primera, pero con la diferencia que esta se extiende en el interior hacia Trenquelauquen, perdón. Bueno, después voy a hablar de su aspecto físico. Eran altos, de piel morena, eran bien fornidos, con cabeza alargada y rostro ancho y serio. Tenían boca saliente, labios gruesos, solían tener los ojos pequeños, tenían el pelo largo y lacio, los pómulos salientes, y bueno, eran muy parecidos a los indios patagones, con la diferencia que eran de menor estatura, porque bueno, se los describe a los patagones como muy grandes, muy altos, y ellos se parecían mucho, con la diferencia de que eran menos altos. Bueno, cazaban venados, ñandúes, guanacos, utilizaban el arco y la flecha. Bueno, como dijo recién en la introducción mi compañera, eran nómades, sus viviendas eran simples, con ramas y palos, y estaban cubiertas por piel de guanaco, o de caballo también, porque el caballo, bueno, lo adoptaron de los europeos, que lo utilizaban no solamente para cazar, sino que también para comerlo, y utilizaban sus pieles. Bueno, se vestían parecidos a los zona, con la piel de guanaco, solamente con la diferencia de que unos usaban la piel para afuera y otros para adentro. Se adornaban con tatuajes en los brazos y en las piernas. Bueno, se alimentaban de los ñandúes, y hay registros históricos que cazaban a pie los ñandúes y los guanacos, que eran animales muy veloces, y hay pinturas que describen esto, ¿no? Que bueno, como dije hace un rato, utilizaban el caballo, pero también utilizaban esto de correr a pie y de cazarlos con las manos. Bueno, se vestían con esto que le comenté de la vestimenta, se llamaba quillango, perdón. Sí. A los hombres se les servía de capa, y las mujeres, o sea, lo utilizaban también como un vestido que le cubría hasta las rodillas. Bueno, practicaban la recolección de raíces y frutos. Dice, profe, encontré información también que tenían una rara costumbre, que era como, dice que sufrían de las
las langostas, entonces lo que hacían era incendiar los pastizales para quemar los bichos estos y después lo utilizaban moliéndolos en el mortero y comiéndolos así. Y sí, Me puede ser. llamó la atención. Sí, adelante. Cuentan Ahí los voy, espera que- cronistas de Indias que cuando llegan eran muy hospitalarios, ¿no? Eran grupos acostumbrados a no a tener la propiedad del lugar, sino por el contrario, ¿no? A desplazarse. Sí, Señalan que sí, eran ellos muy hospitalarios. Así les fue también, pobres. Sí, sí, adelante. sí, terriblemente. Bueno, se iban dispersando, no eran hasta el momento sedentarios, porque bueno, al utilizar este método de la caza, se iban moviendo, depende del lugar también y la alimentación que necesiten. El matrimonio era por compra, a las mujeres se hacía como una especie de intercambio por pieles, por caballos, por mantas. Se dividían en distintas zonas, poseían un cacique, pero que no era de mucha autoridad, sino que se lo elegía nada más como para ser el más valiente y se lo usaba se lo utilizaba para leer los parlamentos. Y bueno, eso es un poco de lo que encontré, no sé si estoy tratando de leer el machete a ver si encuentro un poco más. Bien, ¿quién sigue, chicos? Profe Paula Rotela. Sí, adelante. Bueno, soy Paula Rotela y voy a hablar de los alacalufes. Alacalufes. Alacalufes, sí, disculpen. Bueno, voy a decir que en los canales fueguinos, en las proximidades del canal de Biglin, hay investigaciones que dan en claro la existencia de de una de las culturas más antiguas en el sur, ¿no? De lo que es Tierra del Fuego, que pusieron en claro la cultura del cuchillo de concha, porque es un artefacto hecho con la laja de una concha afilada en el borde, que sirve como un instrumento principal. Se trata de un pueblo nómade, canoero, que los europeos encontraron varios miles de años después. Eran nómades porque iban por el mar y su ubicación geográfica era en Chile, en el puerto de Edén, y se dice que vinieron de la zona septentrional del archipiélago de chileno del sur de la isla de Chiloé, hacia lo que es el sur de Argentina, ¿no? Como dije que eran nómades, los hombres se dedicaban a construir embarcaciones con troncos, que eran las canoas, por eso se dicen que ellos eran canoas. Las mujeres eran las que manejaban las canoas y cuidaban el fuego. Y ellas mismas se sumergían al agua para poder pescar, o sea que no conocían lo que era el anzuelo, y pescaban con las manos. Claro. Y principalmente ¿me escuchan? Sí, sí. Perdón. Bueno, principalmente su economía se basaba en recolección y después en la pesca, lo que eran los moluscos, los mariscos, eso era la base de su economía. Después lo que tenían el tema de cómo vivían, ellos vivían prácticamente en sus canoas, vivían ahí, y eso es lo que diferenciaba de otros grupos, que después van a hablar mis compañeras, que eran continentales. Ellos eran más del tema de las orillas del mar, que manejaban a través del mar. Por eso se lo dicen que eran de canoas. Sí. Y otra cosa que podría decir
Bueno, después ahora mi compañera va a hablar de la otra cultura, porque este es el primer grupo de cultura que... Estos pueblos canoeros de aguas tan frías, porque cualquiera, yo estuve en el canal de Beagle y realmente es una zona profundamente fría, aparentemente tenían una regulación de temperatura que tenían más o menos 39 grados. Eso les permitía sobrevivir a todo ese ambiente. Y cuando llegan los europeos que quieren vestirlos, todo eso le implica un perjuicio muy grande, enfermedades y todo lo demás, ¿no? Porque va justamente contra la adaptación que ellos habían tenido durante tanto tiempo, tantos siglos, a este ambiente, ¿sí? Bueno, Sí, adelante. porque el cuerpo ya estaba adaptado, o sea, fueron Exactamente, generaciones que se fueron adaptando exactamente, a lo que era las circunstancias de la vida, ahí de temperatura, que eran muy distintas a los que estaban los grupos en el continente. Ellos exactamente. tenían otro estilo de vida. Es más, ellos se vestían con pieles que eran de los mamíferos marinos, pero el pelo lo ponían hacia afuera, a diferencia de otros pueblos, se puede decir. Y después, otra cosa es que ellos respetaban mucho lo que era la naturaleza y eran muy pacíficos, no eran grupos guerreros. No, de Si ninguna bien manera. no, de toda la bueno, creo que toda la Argentina, de todos eran pacíficos, por lo que estuve escuchando anteriormente y lo que ahora voy estudiando. Eran muy pacíficos y se iban moviendo, depende para ir recolectando lo que es el tema de los vegetales y bueno, y el tema de lo que podían, de lo que le proveía el mar. Bien. Bueno, ahora le voy a pasar a mi otra compañera, pero Sí, esto es lo que más o menos... muy bien. ¿Quién sigue, chicas? Yo, profe Verónica, Verónica, Verónica dale, Romero. dale. Bueno, yo voy a hablar de la cultura de los Yakman, o Onas lo conocen también. Bueno, ellos en su ubicación geográfica estaban en Tierra del Fuego. Perdón, es Y, una palabra peyorativa, ONAS, ¿eh? Hay que denominarlos son Selknam. Sí, Yakman. sí. Bueno, ellos habitaban en Tierra del Fuego, en el centro y al norte de la isla. Eran también comunidades nómades, terrestres, eran cazadores y recolectores también, cazaban guanacos y ñandú, y sus vestimentas típicas eran mantos de guanaco, y tenían un calzado que lo llamaban tamango. Bueno, la mayoría del grupo vivía cerca del lago Fragniano, y otros pequeños grupos al norte de la isla que vivían bueno, más al norte, más adentro, ¿no? Después tenían como herramienta el arco, la flecha y boleadoras. Vivían en clanes de hasta 40 familias y tenían un cacique. Los hombres se dedicaban a la caza y a la recolección. Y las mujeres, bueno, estaban en los hogares y se ocupaban de los niños y de armar y desarmar las viviendas. Y sus viviendas se llamaban kawis, eran semicirculares y cónicas, estaban hechas de palos y pieles, pero las construían las mujeres. Después sus creencias se basaban en relaciones entre hombre y mujer, y tenían una ceremonia que se llamaba el Hain, donde los varones adolescentes pasaban a pasar de adolescentes a cazadores, y para esto ellos se reunían en un kawis, pero mucho más grande, donde iban todos los hombres ya constituidos cazadores, y los hacían ayunar, les hacían hacer cacería, a pasar distintas pruebas. Ellos se disfrazaban de espíritus, porque creían en los espíritus, y todo esto para que ellos pasen a ser de una cofradía de los hombres. En ese sentido estaba muy marcada el género, ¿no? O sea, la mujer quedaba siempre por fuera de todo ritual. Después a sus muertos los depositaban extendidos en el suelo, y luego los cubrían con piedras,
y que eran los famosos chenques, que bueno, que dice que hoy en día fueron saqueados por pseudos aficionados y quieren sacar una ley donde todo esto quede en patrimonio de cultura y que sea preservado, porque han saqueado un montón de cosas que no están cubiertas, o sea, no están cubiertos por nada, y van y saquean todo lo que quedó. Exacto. Bueno, después se llama Tierra del Fuego porque cuando llegaron los colonizadores, o sea, ellos hacían grandes fuegos continuos por el clima, por el frío. Claro. Entonces, dice que cuando llegaron Incluso vieron en las fuegos canoas, grandes. adentro de las canoas también llevaban fuego. En las Sí, canoas. sí, en las canoas. Sí. Entonces, cuando llegaron y vieron tantos fuegos, le pusieron Tierra del Fuego, así que bueno, nada. Bueno, esto es un poco de la cultura Yekma, y bueno, luego de todo el genocidio al principio del siglo XX y un proceso de transculturización que operó por más de un siglo, los Yekmans, que continúan viviendo en una porción muy chiquita, así de la Argentina, de la isla, se encuentran aculturados por completo ellos, por fuera, ¿no? Así que ahora le paso la palabra a mi compañera Eli. No, Eli no. Micaela. Sí. Micaela. Adelante. Buenas, profe, soy Micaela Bea y voy a hablar de los tehuelches, que, bueno, como otras culturas, eran nómades, se ubicaban en el río Colorado, también en el río Barrancas, en Río Negro, que actualmente es la provincia de Río Negro. También estuvieron al oeste de Neuquén, y en las sierras de Tandillandia, y en la sierra de la Ventana, en el sur de la provincia de Buenos Aires. Bueno, al igual que las otras culturas, se basaban de la caza, ya que vivían en la Patagonia. Bueno, el lugar era muy hostil para el cultivo. Se basaban en la caza y en los pieles de animales como el zorro, el ciervo y el guanaco, que como ya vimos, pobrecitos, sufrían de todas las tribus. Y bueno, trabajaban el cuero con piedras, con las puntas de su arma las hacían con los huesos de los animales. También tenían boleadoras, fumaban en pipas, usaban cuchillos tenedores y cuchillos de madera, y se adornaban su cara con cosas mentales como que hoy podemos considerar como aros. Bueno, y al ser nómades tenían viviendas móviles, de alguna forma, llamadas cau, en la cual usaban las pieles de los animales y palos clavados en el suelo, creando una especie de toldo, y cuando había climas muy, muy fríos, ponían otro toldo de piel para tapar ese frío. Y actualmente siguen habiendo mapuches en la zona de la Patagonia. También hubo mapuches, tehuelches, digo, en Chile, pero se extinguieron por la viruela del año 1905, que mató al cacique principal de esa comunidad, llamado Mulato, y quedando muy escasas personas tehuelches. Hasta el día de hoy se estimula que hay nada más de 10.000 personas tehuelches, que se considera tehuelches, que por el mestizaje que hay hoy en día con las culturas, es una gran causa de extinción. Y bueno, esos los tehuelches, y dejo a Eli. Muy bien. Sí, adelante, Eli. Perdón, profe, no podía poner el micrófono. Sí, adelante. Sí, bueno, yo voy a hablar de los... Ahora me queda una duda, los yámanas, porque los encontré como yámanas y yaganes. Sí, es lo mismo.
están bien los dos, ¿no? Como Sí, dijo sí, lo de los los dos. zonas, que era No, no, nativo. no, son correctas las dos denominaciones. Dale. Bueno, los yámanas o yaganes, la palabra yámana, que era como ellos se denominaban, significa humanidad y se refiere a humano vivo, no muerto o que tiene salud. Su ubicación geográfica estaba en todo lo que era el archipiélago fueguino, en el extremo sur de Sudamérica, era territorio de Chile, y de lo que hoy es Chile y Argentina, donde está el canal de Beagle, por ejemplo. A esta cultura se la llamaba también cultura, o sea, vienen de lo que se llamó la cultura de la casa de pozo, porque sus viviendas estaban levemente enterradas sobre el nivel del suelo, es decir, o sea, el piso de la vivienda estaba por debajo de lo que era la superficie del suelo real. Se cree que esto se debía al clima, que era muy ventoso, entonces por esto tenían las viviendas de esa manera. Físicamente se cree que no eran muy altos, tenían la nariz chata, los pómulos salientes, los ojos pequeños, tenían un lenguaje propio que se caracterizaba por ser sonoro y abundante en vocales, pero se cree que no tenían como muchos conceptos, es decir, como que no entendían mucho las ideas abstractas, sino que las palabras que usaban servían para indicar matices o diferencias de situación. Su economía se basaba en la recolección, en la caza, la pesca y la recolección. Recolectaban moluscos y cazaban animales marinos, generalmente de gran tamaño, como por ejemplo el lobo marino, la nutria, la ballena. Para cazar a estos mamíferos usaban arpones largos y consumían también otras especies marinas, como erizos, como almejas, peces de diversas especies. Se desplazaban en canoas, las cuales las hacían con corteza de árboles, y se dice que cada familia tenía una canoa propia. Las canoas eran realizadas por los hombres, y bueno, como dije antes, las hacían con corteza de árboles. Pasaban gran tiempo sobre las canoas ellos. Bueno, lo que eran sus armas, como dije, usaban arpones con puntas de hueso, también usaban lanzas, garrotes y cuchillos que fabricaban con valvas de moluscos. Ellos vivían en campamentos, sus viviendas eran de forma abovedada, eran como una especie de chozas que construían con palos y con pieles. Se vestían con mantas que hacían con pieles de lobos marinos, y también se dice que se cubrían la piel con la grasa del lobo marino para protegerse de las temperaturas, y que cuando las temperaturas eran muy bajas también usaban una especie de mocasines de piel que se dice que podrían haber tomado esa costumbre de los zonas. En cuanto a la organización política y social, vivían en campamentos de pocas familias, cada uno tenía un rol. Se dice que los niños se encargaban de cuidar el fuego. Si bien cada uno tenía un rol, no había una estructura jerárquica, no tenían jefes. El grupo mayor y principal estaba constituido por la familia, que para ellos era su núcleo y era muy importante. Los matrimonios podían ser polígamos, pero dependía de la posición económica del hombre. Contaban con una división sexual del trabajo, las mujeres eran las que se encargaban de pescar y de recolectar los moluscos, y los hombres se encargaban de la caza y de construir las canoas. Tenían la costumbre de pintarse el cuerpo, se cree que usaban colores como rojo, blanco y negro, que lo hacían como ritos, también cantaban y danzaban. Y en cuanto a la religión, su religión era más bien espiritual, se dice que no tenían dioses, que no creían en el alma o el cielo o en los castigos post-mortem, por ejemplo, pero sí que creían en un ser único y poderoso que los protegía del mar, que se llamaba Huatehuinewa.
también en los espíritus, que los denominaban Kurspi, y tenían una ceremonia llamada Quina, en la cual los ancianos les enseñaban conocimientos sobre la naturaleza a los jóvenes. También estaban los chamanes, que se llamaban Yekamush, y eran quienes curaban a los enfermos. Y bueno, su religión básicamente se basaba en esto, y no por ahí en lo que eran los dioses, el alma y demás. En cuanto a la actualidad, se piensa que quedan chamanes no mestizos, pero que hay un número muy reducido. Eso fue, no encontré mucho con respecto a la actualidad, profe, fue eso lo que Claro. encontré. Claro, exacto. No sé si realmente, o sea, la verdad es que con respecto a los chamanes, por ejemplo, yo pensé que no quedaban, y estuve buscando y decía que sí. Claro, lo que pasa es que obviamente lo que hicieron fue un etnocidio, es decir, gran Sí. parte de su trama de significados, de su cultura, fue prácticamente destruida, aniquilada. Claramente sí quedan, pero a lo mejor no como un grupo, digamos, homogéneo, ¿no? Esto es lo que... Claro. Por eso, Y que a la vez está muy oculto, porque no es claro, como, por ejemplo, los mapuches, uno sabe que sigue existiendo la cultura bueno, mapuche, porque, y en porque tienen, cambio, porque tienen, digamos, tienen mayor visibilidad, pero en este claro, caso, por eso les digo, chicos, que esto es un poco lo que veníamos hablando antes, ¿no es cierto? De alguna manera, en este momento tenemos que llevar todas estas problemáticas al aula y también investigar y hacer valiosa la investigación. Gran parte de estas zonas las investigaron comisiones, por ejemplo, norteamericanas, en la de Junius Beard. Lo vimos con los sitios controversiales, que también hay fue una serie de antropólogos, ¿se acuerdan en Monteverde, cuando hablamos de Monteverde también? De esa nacionalidad, es decir, lo que de alguna manera tenemos que recuperar es el valor de la arqueología y de todas estas culturas que son parte de nuestro pueblo y de nuestra etnicidad. No están separadas, no son grupos exóticos, sino por el claro, contrario. profe, pasa eso, pero Que en ese a mí me momento, pasó que busqué todo lo que es Pampa Patagonia, digamos, no hay muchos registros de lo que es la actualidad. Claro, claro. Pasa esto que es como que no se trata, digamos, de reivindicar a las culturas, o que por ahí a veces hay historias que uno no sabe si realmente son reales. Nos pasaba, por ejemplo, con los tehuelches, que buscamos videos donde se los planteaba como gigantes, que por ahí suenan hasta un poco Claro. como fábulas, ¿no? Bueno, Porque era como muy exagerado la claro, manera en claro, que se porque planteaba. está sesgado, ¿no es cierto? Mirada desde un lugar. Pero bueno, justamente esto es nuestro yo quería desafío, ¿no? Este es el desafío que decirle, tenemos en el aula, chicos, este es el desafío. En el aula, en la investigación, para eso estamos estudiando, para eso planteamos estas problemáticas, y como yo les digo siempre, las áreas culturales de los pueblos originarios del actual territorio argentino constituyen para nosotros, en nuestra carrera y en nuestro espacio que es Argentina y americana, constituyen uno de los contenidos prioritarios, uno de los contenidos más importantes, porque realmente son estos contenidos los que van a transformar este paradigma, esta mirada que tenemos, y van a poner de alguna manera en cuestión gran parte de las desigualdades, del sesgo con que se los miraban, y como si tomamos aquellas palabras de Trulliot, ¿no es cierto? Aquella historia que ha sido silenciada, ¿no? Un no evento.
esto lo vamos a ver el año que viene con la revolución de Haití, ¿no es cierto? No ocurrió, es un no evento, están ahí pero no están, ¿no? Los invisibilizamos, no los sacamos a la luz. Y bueno, esto es un poquito lo que veníamos diciendo de las otras culturas, ¿sí? ¿Estudiaron ustedes a estos pueblos en la escuela secundaria? No, Muy profe. por encima. No en No, profundidad los del como lo norte, investigamos nada más. ahora. Muy poco, muy poco. Bueno, ustedes serán los docentes que lo llevarán adelante, ¿no es cierto? Esto es, y bueno, y curiosamente lo estamos haciendo, que esto es lo valioso de todo esto, lo estamos haciendo en pandemia, lo estamos haciendo con grupos a la distancia, que cada uno de ustedes se ha reunido a la distancia, con materiales que ha conseguido desde donde pudieron, y bueno, esto es lo valioso de nuestro trabajo y que está bueno que se sepa, porque esto es y ha sido enseñar en pandemia. Es decir, no nos Profe, y sobre todo la mirada, porque siempre hay una mirada sobre los pueblos originarios de que son, como decíamos antes, ¿no? Que son primitivos, que andaban Exacto. desnudos. ¿Podés poner tu Y cámara, entender, Elizabeth? ¿Podés sí, habilitar, por favor? sí. Sí. El tema esto, ¿no? De que siempre se los plantea, porque cuando los vi, o sea, lo poco que vi en el secundario, siempre fue plantearlos desde que son primitivos, que eran salvajes, que andaban desnudos, como entender que es su manera de vivir Y y que que no tiene que ver existen. ni con lo primitivo, ni con lo salvaje, Exacto. tiene que ver con creencias. Digo, hay tribus todavía que viven de esa forma. Y no es Existen porque hoy, no pueden claro. vivir mejor, porque son ignorantes. Claro, Viven de esa forma por una creencia. exactamente. Bueno, realmente, Profe, sí. disculpe, ¿no? Yo quería decir también que no solamente que son mostrados como salvajes, sino que de verdad fueron cazados principalmente porque hasta pagaban con monedas para cazarlos, Exactamente. Con pidiendo como arpones. prueba que Con le corten las arpones, orejas. claro, como a las ballenas, como arpones, con arpones. Sí. Sí, sí. A los indios estos que les cortaban las orejas y los mataban, después a las mujeres y a los niños los llevaban a exposiciones, como los llevaban a museos, como si fuera algo raro, algo de... incluso Algo yo leí, exótico. investigué, algo exótico, Exótico. claramente. Exótico. Investigué que hubo a unos indios patagones que los llevaron a Inglaterra, los estuvieron viviendo por un año, los intentaron como colonizar, no sé, Sí, sí, les enseñaron idiomas, sí, les enseñaron el idioma, todo, y después los trajeron de vuelta, era como una prueba de laboratorio, los trajeron de vuelta, los dejaron por un año y volvieron a ver si ellos, qué habían hecho con todo lo que habían aprendido en Inglaterra, como si fuera que desprestigiando, ¿no? Desprestigiando todos sus orígenes, creyéndose que lo de ellos era mucho mejor, o sea... Date cuenta Como que ratas de laboratorio. date Como cuenta que ratas de laboratorio lo claro, llevaron. los están tomando como no humanos, ¿no? Por eso decimos que es Laboratorio. terrible, es terrible todo esto. Pero bueno. Sí, yo cuando lo investigábamos me daba tanta tristeza porque estábamos acá con Eli, que se lo puede decir, y le digo, me da tanta pena porque los hacen creer como que lo de ellos está mal, como que uno que cree tanto en la herencia, ¿no? Las tradiciones, que se aferra tanto a eso, a su origen, y de repente vino alguien haciéndole creer que eso estaba mal, exponiéndolos en museos, haciéndoles semejantes cosas, que Bueno, terrible, la verdad que me da mucha tristeza. Esto lo vamos a ver la clase que viene cuando trabajemos la conquista con los conceptos de genocidio. A muchos directamente los han matado, pero a otros les han matado su cultura, ¿no? Que es el etnocidio, es decir, les han cercenado esa trama de significados. De hecho, sacarles la lengua implica, obviamente, borrarles esa trama de significados que les permite interpretar la vida, ¿no es cierto? Y por lo tanto actuar. Bueno, realmente felicitaciones, muy bien han trabajado todos de manera realmente muy seria, con gran responsabilidad, con gran compromiso y con gran excelencia, porque han manejado bibliografía académica, no solo la proporcionada por la cátedra, sino además
la que ustedes han encontrado. Y esto es lo que hacemos en pandemia, ¿no? Esto es lo que quiero resaltar, porque, bueno, por supuesto lo vamos a subir a nuestro canal para que lo puedan ver, y bueno, para que lo llevemos al aula, ¿no? Porque esto es recrear la historia y enseñarla, ¿no? Enseñarla, llevarla al aula y transformar la realidad, no solo enseñarla simplemente como un relato de lo que pasó, algo curioso, algo anecdótico, sino algo que nos lleva a pensar, como decía Edward Card, en un diálogo entre el pasado y el presente. O sea que la verdad, los felicito, chicos, verdaderamente los felicito.